Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, y el que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas partes y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Como todas las mañanas meditamos el Santo Evangelio bajo tres intenciones, como siempre: por el fin de la pandemia, por por el bienestar de nuestra patria, el Perú, para que haya una mejora en política, económica, social. Tanta crisis que vivimos, sobre todo a nivel económico y del empleo. Gente que no está contenta con el gobierno, cómo se gobierna, cómo se lleva al Perú y sobre todo las malas decisiones de aquel que lleva la rienda de esta patria. Esperemos que el Señor escuche nuestras oraciones y haga de que esta situación se revierta para bien de todos los peruanos. Y al final pedimos el fin de la guerra, de la invasión de Rusia a Ucrania. Hoy día celebramos la fiesta del evangelista San Marcos. San Marcos nos relata también cómo Jesús resucita y comunica la resurrección a sus hermanos a través de las mujeres de María Magdalena, que había ido muy temprano al sepulcro. Pero sobre todo, hoy día en este Evangelio de San Marcos notamos el mandato de Jesús a los 11 discípulos después de su resurrección. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. Esta es la tarea de la Iglesia: anunciar el mensaje a todo ser vivo, a toda la creación. Engloba la universalidad propia del compromiso de todos nosotros para llegar hasta los rincones de todo el mundo, para que ningún ser humano deje de conocer la buena nueva, para que ningún ser humano deje de tener esperanza. Al contrario, que viva su esperanza en la profundidad de este Dios que lo único que hace es amarnos y querernos. Pues el mandato de vayan por todo el mundo es la extensión territorial propia de los discípulos, que han de hacer de que el Evangelio cobre nuevos horizontes, salga adelante. No puede quedar en cuatro paredes con miedo a los judíos, no puede quedar solamente en Jerusalén. Nadie puede detener el hecho de la resurrección como noticia buena, sino al contrario. Esto va a romper fronteras y llegará hasta que convierta al último ser humano a Jesucristo. Entonces, la misión de fondo es: vayan por el mundo entero, es compromiso de evangelizar. Seguidamente, habla los efectos propios de la predicación, que es bautismo y salvación. Bautismo y salvación. Cuando se predica a Jesús, lo único que esperamos es que esa semillita de la predicación eche raíz en el corazón de quien la recibe. Cuando la recibe y la hace suya, se bautiza. Y al bautizarse, cobra la dimensión trascendental de salvación. El bautismo es el bautismo de la salvación. El bautismo de Jesús es un bautismo para la vida plena. Entonces, la proclamación del Evangelio como consecuencia trae
mover un corazón al sacramento del bautismo. Y una vez recibido el sacramento del bautismo, tenemos entonces algo: salvación. Dios nos salva. Pero no todos creen y no todos tienen la disponibilidad de hacerlo. Muchos que no creen, dicen, serán condenados. Solo nosotros nos condenamos, no Dios, porque nosotros cerramos o abrimos el corazón y la fe a Dios. Entonces Jesús habla de participación en la misión y de no cerrarnos a ella. Seguidamente, hay signos concretos cuando uno va a anunciar el Evangelio a toda la creación. Y los signos concretos son estos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno no les hará daño, ¿no? Impondrán las manos a los enfermos y quedarán curados. Es decir, ayer domingo celebrábamos la Divina Misericordia, ¿no? Sí, y la Divina Misericordia habla de la compasión absoluta de un Dios frente al dolor humano. Dios se compadece de todos. Y la misericordia de Dios se extiende a través de este mandato. ¿Qué hay que hacer? Curar enfermos, expulsar espíritus, hablar lenguas nuevas, es decir, beber un veneno mortal para que no nos haga daño, es decir, una cierta inmunidad. Es decir, estos son los favores divinos con los cuales se va a mostrar la misericordia de Dios a los demás. Porque la misericordia llega a los más pobres y necesitados cuando se sacia su necesidad. Muchos que lloran por salud, muchos que lloran de hambre, muchos que lloran porque no tienen que comer, pero ahí está la misericordia infinita de un Dios que siempre está dispuesto a amar a todos sus hijos y a acogernos. Y dice, después de dar estas instrucciones, Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Las instrucciones son precisas, pero antes de irse, justamente tiene que ratificarlas. Subir a la diestra de Dios era estar ya en la gloria del Padre, ser glorificado. Y un día compartiremos esa gloria eterna con Él. Pero así como Dios se va y está a la diestra de Dios Padre, hay una misión en la tierra. Nosotros somos los que tenemos que seguir adelante. ¿Y cómo es eso? Dice, se fueron a pregonar el Evangelio a todas partes y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Es decir, Dios no los deja en el abandono, Dios no los deja a la deriva, sino Dios es compañía a través de su Espíritu. El que proclama el Evangelio lo hace en nombre de Dios y Dios acompaña con su Espíritu. Entonces vemos cómo Jesús, antes de despedirse, instruye a sus discípulos a anunciar el reino, pero también al instruirlos a anunciar el reino, les dice, muestren mi misericordia. Así como yo he curado, curen ustedes. Así como yo he resucitado muertos, resuciten ustedes. Así como he perdonado pecados, perdonen ustedes. La misión recae sobre la iglesia. Y al final, pues, una vez más, el cumplimiento propio del mandato de Dios, ¿no? La iglesia siempre será católica en relación a que tiene que anunciar el Evangelio a todo el mundo y no dejará de ser católica porque siempre habrá tarea que hacer, porque siempre habrán personas quienes sí necesitan un día que les hagan conocer la verdad de Jesucristo. Es el tiempo de la Pascua. Vivamos esta festividad de San Marcos en esta festividad pascual, porque estamos dentro de la cincuentena pascual. Y recordemos siempre que en este tiempo es contemplar al resucitado, contemplar la vida y no la muerte, del anuncio de una alegría porque es una noticia desbordante, el anuncio de un gozo. Y eso es lo que debemos vivir todos nosotros. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tenga un bonito y bendecido día en el Señor.